Vamos a leer la palabra del Señor, amado hermano. ¿Ya lo tenemos todos? Gloria al Señor. Esto es Segunda de Reyes, capítulo 2, del versículo 19 al 22. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo a él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a su iglesia. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gloria sea a Cristo para siempre. Vamos a estar viendo, hermanos, en esta tarde, acerca de la curación de las aguas. Bendito sea el Señor. Gloria sea a Cristo Jesús para siempre. Bendito sea el Señor. Pues, amados hermanos, cuando nosotros vemos en la palabra, en esta porción de la palabra, vemos que había una situación que se estaba dando. Pues la situación que vemos en el escenario era de que Eliseo, profeta de Dios, escogido por Dios, estaba prácticamente quedándose en una cierta ciudad. Y en esa cierta ciudad donde él fue, habían habitantes donde estaba contaminada el agua. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos aquí la palabra del Señor en la cual hemos leído, nosotros vamos a ver la fecha más o menos, cuando eso sucedió. Pues, ¿cuándo era que sucedieron esa sanidad a esas aguas? ¿Cuándo fue que ese milagro más o menos fue que se hizo? Pues cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, digamos, siguiéndose a la historia, amados hermanos, en la historia la palabra del Señor nos muestra allí que este hecho maravilloso del Señor fue hecho al inicio, prácticamente al inicio del ministerio del profeta Eliseo. Fue prácticamente al principio de cuando él tomó el ministerio. Casi al principio fue. En el tiempo más o menos de 852 al 798 antes de Cristo. Bendito sea el Señor. Esto es cuando él tomó el cargo, cuando el Señor lo llamó al oficio de ser profeta. Bendito sea Cristo Jesús. Y cuando reinaron los siguientes reyes de Israel, estaba reinando Joram, después de Joram vino Jehú, y después de Jehú vino Joacás. Así es que en ese tiempo, de esas fechas, era cual el profeta Eliseo desarrolló su ministerio. Bendito sea el Señor. Y Eliseo era, se puede decir, como representante de la voz de Dios aquí en la tierra en ese entonces. Bendito sea el Señor. Pues no tenían, amados hermanos, la Biblia escrita en ese entonces. Lo único que tenían eran unas copias acerca de el libro de la ley, pero todo lo demás, amados hermanos, no tenían. Bendito sea el Señor, como este privilegio que usted y yo tenemos hoy en día. Pero en ese entonces, cuando Dios enviaba a su profeta a hablar o a cierto lugar o lo que Dios iba a hacer, ese profeta actuaba, hablaba en lo que Dios le mandaba a hacer. Bendito sea el Señor. Y nosotros vemos que también, la palabra o el nombre Eliseo representa o significa Dios es salvación, que es un poquito diferente a lo que es, ¿verdad? Josué. Josué es Jehová, es salvación. Pero Eliseo, en la interpretación, digamos, de lo es hebreo, es Dios es salvación. Bendito sea el Señor. Y él fue llamado en ese entonces para traer ese mensaje, esa palabra
y haciendo esos milagros y haciendo esos prodigios por medio del profeta Eliseo. Bendito sea el Señor. Y nosotros también vemos que, ¿verdad? ¿Cuándo fue prácticamente escrito? ¿En cuál año más o menos fue escrito Segunda de Reyes? Pues Segunda de Reyes fueron escritos más o menos entre el 640 y 550 años antes de Cristo. Así que mucho tiempo después que él ejerció su ministerio, mucho tiempo después de que él ya ¿verdad? Muerto y ya estaba en la tumba, fue escrito Segunda de Reyes, prácticamente Primera y Segunda de Reyes, que son prácticamente hechos de lo que hicieron los reyes en aquel entonces. Bendito sea el Rey. Pero ya viendo acerca de la historia un poco, nosotros vemos qué ciudad era la que estaba allí, que tenía esas aguas contaminadas. La ciudad, amados hermanos, era la ciudad de Jericó. Bendito sea el Rey. Cuando nosotros nos acordamos acerca de Jericó, Jericó prácticamente era aquella ciudad, usted se puede acordar, que Dios envió a destruir aquella ciudad y sus moradores que estaban morando en esa ciudad. En el tiempo cuando Josué prácticamente salieron de Egipto, fueron una de las primeras ciudades donde ellos llegaron y Dios hizo aquel milagro donde Dios peleó por su pueblo y le dio victoria. Usted se ha de acordar de que el ejército con Josué iban juntamente con los sacerdotes y estaban haciendo ruedas alrededor, iban acerca del campamento de ese muro, ese gran muro de Jericó, porque ellos tenían tanto miedo y temor del pueblo de Israel que ellos habían cerrado todo. Bendito sea Dios. Pero como Dios le había dado el orden de que ellos tenían que ir y a destruir esta nación y a sacarlos fuera, pues Dios les dio la victoria. Pero algo sucedió cuando en ese entonces sucedió de que aquella ciudad cayó. Vamos a ver, pero antes de ver eso, en Jericó, nosotros podremos ver también, hermanos, esa ciudad de Jericó. Vamos a ir a Josué capítulo 6, versículo 26. En Josué 6:26 dice la palabra del Señor aquí. Mire qué sucedió cuando Jericó fue destruida. Esa ciudad que fue destruida. Dice en Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Cuando ellos entraron y conquistaron, amados hermanos, esa ciudad de Jericó, la quemaron hacia el suelo, destruyeron a todo lo que había allí, porque eso fue el mandato de Dios. Usted se ha de acordar de que los únicos que se salvaron de esa ciudad fueron Rahab y su familia. Y eso fue porque ella les mostró misericordia prácticamente a los dos espías. Ella los alojó, ella los escondió, ella creyó y temió a la palabra de Dios, y por eso le perdonaron su vida. Bendito sea el Señor. Y no solo a ella, sino que a su casa, a su hogar, es decir, a su padre, a su madre, su familia, sus hermanos. Bendito sea el Señor. Ahora, nosotros vemos, amados hermanos, de que cuando esta ciudad fue quemada, fue destruida en el tiempo de Josué, también había una maldición que tenía. Si cualquiera vuelva a reedificar esa ciudad, dice ahí la palabra que habló por medio de Josué, y dice que sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Pues cuando nosotros vamos un poquito adelantado en el tiempo, después de que Josué, ¿verdad?, destruyó esa ciudad, hubo un tiempo. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 33.
porque quiero que vayamos viendo, amados hermanos, la historia acerca de qué sucedió después, qué venía sucediendo. Y nosotros vamos a ver aquí, amados hermanos, que dice en 1 de Reyes 16:33, ya muchos años después que esta ciudad fue destruida, ya muchos años que aquellos hombres que existían estaban ya muertos, dice la palabra aquí, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ahora, ¿por qué yo menciono esto en 1 de Reyes 16:33? Porque Acab reinó durante el tiempo de los años 874 al 853 antes de Cristo. Y fue en el tiempo del rey Acab, el cual se levantó un cierto hombre llamado Hiel. Y eso nosotros lo vamos a ver ahorita. ¿Quién fue este varón Hiel? Cuando vemos el versículo 34, vamos a ver quién era Hiel. En su tiempo, es decir, en el tiempo del reinado de Acab, un rey de Israel, el que se había casado con la Jezabel, el que había hecho el pueblo desviarse de las cosas del Señor. Este rey, donde dice aquí en el versículo 34, que en el tiempo de ese rey, Hiel de Betel, reedificó a Jericó. Este fue un hombre que se le vino a reedificar esa ciudad de Jericó, a construir, a poner un fundamento ahí y empezar a reconstruir esa ciudad. Y dice la palabra del Señor aquí, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento. En otras palabras, se cumplió lo que profetizó Josué, que maldito sea aquella persona que reedifica esa ciudad. Bendito sea el Señor para siempre. Y como este hombre, Hiel, empezó a reedificar esa ciudad, que ya tenía una palabra por un hombre de Dios, que era una maldición volver a reedificar aquella ciudad, pues este hombre tuvo que ver cumplida aquella palabra de un hombre de Dios. ¿Y cuál fue aquella palabra? Que cuando él comenzó el cimiento, a poner el fundamento de aquella ciudad, ahí él perdió a su primogénito hijo y tuvo que enterrarlo. Bendito sea Dios para siempre. Y así, amados hermanos, ¿cuántos hijos ha de haber tenido este hombre Hiel? Para que después, al final, ya poniendo lo último, las puertas, se puede decir, de la ciudad, tuvo que también enterrar a su hijo último, en cumplimiento de lo que habló Josué, el siervo del Señor. Allí dice la palabra, en su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram. Abiram fue su primogénito, hecho el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Bendito sea el Señor. Y vemos, amados hermanos, que Dios en todo se va a glorificar siempre. No estoy hablando de que eso da a nosotros un permiso para pecar, no. Dios se va a glorificar en todo, porque Dios, cuando Él habla con propósito. Y vamos a ver, estos hijos de Hiel, mire, esa palabra Abiram significa, en el primogénito, significa mi padre es exaltado. Y Segub significa exaltado. Es decir, en el primogénito el padre va a ser exaltado en la palabra que se va a hacer cumplida. Y en el último también fue exaltado porque era profecía cumplida. Bendito sea el Señor. Pues en esta ciudad, amados hermanos, es la ciudad donde se encuentra, en este escenario que hemos leído al principio, es donde se encontraba ahora ya reedificado esta ciudad de Jericó, ya populado, porque ya habían personas que estaban allí, y ahora está el profeta en este lugar. Bendito sea el Señor.
Y encontramos que ahora el profeta Eliseo, estando en este lugar, el pueblo sale a su encuentro y le dice esas palabras. Vamos a ir de regreso a Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 19 al 22. Bendito sea el Señor, porque ahora mire la condición en que estaba, porque había una maldición sobre esa ciudad, y no solo en ella, sino que esa ciudad estaba en un local muy bueno. Bendito sea el Señor. Dice allí en Segunda de Reyes 2:19 al 22, y los hombres de la ciudad, de la ciudad de Jericó, dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque allí tenían prácticamente bastante terreno para que tengan su vegetación, sus frutos, pero también estaba al lado de mucha agua. Bendito sea el Señor. Y eso es normalmente lo que hace frondoso y hace habitar muchas vidas, y eso es lo que trae mucha fertilidad y muchas cosas buenas por la cual alguien quiera construir cerca de donde hay agua. Bendito sea el Señor. Pero allí en ese entonces le estaban diciendo, como tú puedes ver, el lugar es bueno, pero dice, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. ¿Por qué estaban las aguas malas? Estaban maldecidas las aguas. Estaba prácticamente la tierra estéril, porque el agua tampoco servía. El agua que estaba mala hacía también que esa tierra, en ese entonces, ellos no podían tener una buena tierra y tampoco. Así que el vivir allí era difícil. La gente no vivía con muy facilidad, porque el no poder tener agua que se puede tomar, el no poder tener árboles que pueden plantar o algo que pueda dar fruto. Porque para plantar algo se necesita regarlo, se necesita agua. Y las dos cosas no tenían ahí, porque las aguas estaban malas y la tierra estaba también estéril. La gloria sea a Cristo Jesús para siempre. Entonces él dijo, porque aquí venía ya el milagro que Dios en su misericordia, y hoy que habían pasado los años, que habían pasado el tiempo, y había esta gente ahora en esta ciudad, y esta gente que estaba en esta ciudad tenía sus problemas en vivir, pero en este entonces fue Dios el que movió a Eliseo para hacer esto, que vemos en el versículo 20, que dice, entonces él dijo, traedme una vasija nueva, y poned en ella sal, y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Mire qué cosa, hermanos. No solo era que estaban malas las aguas, porque si esa gente iba a tomar de aquellas aguas, quiere decir que se iban a enfermar o iban a caer muertos. Bendito sea Cristo para siempre. Pero Dios hizo el milagro ahí de sanar aquellas aguas y dijo que ya no va a haber muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy. ¿Hasta cuándo dice? Hasta el tiempo cuando empezaron ellos a escribir el libro de Segunda de Reyes, ahí donde nosotros vimos, que fueron muchos años después. Bendito sea el Señor. Pero esas aguas estaban ya sanadas. Bendito sea el Señor. Y dice, conforme a la palabra que habló Eliseo. Y esa palabra la habló Eliseo porque Dios fue el que decidió hacer el milagro en aquel lugar. Bendito sea el Señor. Ahora, amados hermanos, vamos a ver algo muy importante. Porque aquel lugar estaba en una maldición. Dios después lo había sanado. Aquella gente después pudo disfrutar de poder tener esa agua, de poder plantar ya con la tierra siendo también fértil. Bendito sea el Señor. Y eso a nosotros, amados hermanos,
nos da mucha enseñanza. ¿Y qué tipo de enseñanza nos da a nosotros? Bueno, porque el agua estaba contaminada, se nos compara a nosotros, amados hermanos. Usted sabe que nosotros en la Biblia también somos comparados como una fuente de agua. Bendito sea el Señor. Allá dice que la fuente de agua estaba mal, estaba contaminada. La gente que iba a tomar de aquello, o ellos se enfermaban o morían. Mire lo que dice la palabra en Santiago capítulo 3, versículo 10. Lo habla para los hijos del Señor, lo habla para el pueblo de Dios. Porque usted y yo, amados hermanos, también nosotros, quiéralo o no, transmitimos algo a otras vidas. La palabra nos enseña a nosotros aquí, dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. El versículo 11 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, dice el versículo 12, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Lo que estamos viendo, amados hermanos, es de que nosotros, miren, ¿por qué fue destruido Jericó? Por la desobediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué estaba en una maldición aquel lugar, aquella tierra? Porque dice, no solo dice que fueron quemados la ciudad, sino que todo lo que había ahí fue quemado. Es decir, en esa ciudad lo que había de sillas, lo que había de muebles, lo que la gente tenía de todos sus bienes, fueron quemados en aquel lugar. Y había una maldición que estaba sobre aquel lugar por la desobediencia. Cuando nosotros lo traemos a nuestra vida espiritual, amados hermanos, y lo llevamos a lo que dice Santiago, hablando acerca de la fuente, de que nosotros tenemos que ser lo que dice la palabra, cartas leídas. ¿Y por qué cartas leídas? Porque también el Señor quiere que nosotros seamos pueblo humilde, pueblo sincero, pueblo obediente a la palabra de Dios. Por eso usa el ejemplo Santiago en el versículo 10 donde leímos y dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Es decir, que nosotros no estamos aquí para ser personas que vamos a hablar en bien, pero también vamos a ser personas que de repente vamos a ir a hablar en mal de alguien, a poner a nuestro hermano, a nuestro prójimo, así bajo tierra. No, amados hermanos, porque la palabra dice en el versículo 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Verdad que no? Porque aquella agua que está saliendo de aquella fuente o es amarga o es dulce, pero no va a ser de los dos. Y así nosotros, amados hermanos, el Señor nos enseña en su palabra que nosotros tenemos que ser ya como cristianos decididos de que o servimos a Dios o no le servimos. De lo que sale de nuestra boca o será para edificación o no será para edificación. Es decir, somos cristianos o no somos cristianos. Pero no puede hacer de las dos cosas. Jesús lo describe de otra forma. Él habló de la tibieza, porque Él dice que no se puede ser tibio, porque el tibio Él lo vomitará de su boca, dice la palabra del Señor. Pero aquí nosotros estamos viendo que la tierra estaba desolada como resultado de la contaminación de las aguas. Cuando las aguas se sanaron, la tierra también ya no estaba estéril. Bendito sea Cristo para siempre. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Pero cuando nosotros vemos, amados hermanos, cómo esto se vino a dar a cabo, cómo es que esto tiene que ver con nosotros, bueno, vamos a ver. Primeramente, Eliseo le dijo a aquellos hombres de aquella ciudad, le dijo que le traigan una vasija nueva. Bendito sea el Señor. Y eso nos habla mucho a nosotros, amados hermanos, de vivir una vida nueva, de ser un nacimiento nuevo, de vivir en el Espíritu. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque no podemos hacer la vasija vieja, es decir, la vieja forma de ser.
Bendito sea el Señor. No estamos hablando de la viejadura de ya años, no. Estamos hablando de la vieja manera de vivir. Del viejo hombre, como dice la palabra del Señor. Porque tenía que ser una vasija nueva. Para que aquel milagro se haga, tenía que ser una vasija nueva, donde iba a depositar allí, iba a poner allí, en esa vasija nueva, sal. Y en esa vasija, con sal, después la derramaron sobre aquellas aguas. Y así fue el milagro como Dios decidió glorificarse. Pero tiene una enseñanza para nosotros, hermanos. Porque nosotros no podemos ser de aquellas vasijas viejas, sino que tenemos que ser vasijas nuevas. Y para ser vasijas nuevas tenemos que dejar que el Señor nos amoldee, porque ya nosotros no somos de nuestro propio ser, sino que ya somos nacidos por el Espíritu. La Biblia nos dice a nosotros que no somos engendrados de cuerpo, ni de sangre, ni de voluntad humana. Oh, gloria al Señor, sino que sería ya por voluntad de Dios. Y lo que Dios hace, lo hace bueno. Y cuando Dios lo hace una vasija nueva. ¿Para qué? Porque cuando Él hace una vasija nueva es para una preparación, para depositar algo ahí. Y vamos a ver qué es eso. Bendito sea el Señor. La palabra del Señor nos habla a nosotros. Mire, cuando nosotros podemos ver en San Juan capítulo 7, versículo 38, dice allí, hablando acerca de algo que fluye fuera de nosotros, dice la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva que correrán fuera del interior no serán de dulce y de amargo, sino que será de una sola. Bendito sea el Señor. Gloria sea Cristo para siempre. Y así nosotros podemos ver que también nosotros somos representados allí y que nosotros somos esa vasija. ¿Qué es lo que sale de aquella vasija? Bendito sea el Señor. Bueno, si la vasija todavía es la vasija vieja, el hombre viejo, pues cosas amargas van a salir. Pero si es una vasija nueva en la cual Dios lo ha formado, y para eso nosotros vamos a ir a ver ahí, porque aún esa vasija nueva no solo puede ser cualquier vasija, sino que tiene que ser una vasija nueva, hecha por las manos de Dios. Bendito sea el Rey. Vamos a ver Jeremías capítulo 18, versículo 3 al 6. Usted va a ver ahí la palabra del Señor, porque esa vasija que le fueron a traer, en ese entonces, amados hermanos, cuando ellos utilizaban sus utensilios, sus vasijas, las hacían prácticamente de barro. Gloria sea al Señor. Y dice ahí en Jeremías, capítulo 18, versículo 3 al 6: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria sea al Señor para siempre. Pero algo interesante ahí, fíjese, porque antes que sea una vasija nueva, hay un proceso que se lleva antes de eso. No solo inmediatamente es una vasija nueva, sino que lo que pasa es que aquello tiene que ser hecho y rehecho y quebrado y rehecho muchas veces antes que tenga esa forma perfecta que Dios está buscando en aquella vasija para después utilizarla. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Porque cuando Eliseo se le fue dar aquella vasija, se le fue dar una vasija nueva, una vasija que ya estaba formada y hecha. Bendito sea el Señor. Y así, amados hermanos, cuando usted y yo nos metemos más con el Señor, en obedecer la palabra de Dios, que queremos experimentar más de Dios, que queremos que Dios nos use, que queremos ver la gloria de Dios, pues hay un proceso que se lleva de ser moldeado conforme a como a Dios le parece bien hacer. Gloria a su nombre.
Y cuando ya el Señor nos ha formado y nos ha hecho una vasija nueva, entonces, así como el profeta Eliseo también dijo, vamos a poner sal adentro de aquella vasija. Bendito sea Cristo para siempre. Cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor y nosotros vamos a ver qué es acerca de aquella sal. En San Mateo capítulo 5 versículos 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y mire, eso, amados hermanos, es bien importante que nosotros entendamos y conozcamos, porque puede ser la vasija nueva que ha sido la vasija nueva, ¿verdad? Ha sido hecha nueva, pero tiene que haber sal en aquella vasija, porque si esa sal se desvanece, ya no es salado aquello, ya no tiene aquel gusto, y si ya no tiene aquella sal, aquello que da el sabor, pues ya no sirve aquella sal, sino que es para echarlo fuera, ya no sirve para nada. Y dice ahí, y para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? Bueno, vamos a ver un poquito más el proceso. Bueno, vamos a ver un versículo más acerca de la sal. Marcos 9:50. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Mire, ahí nos está dando un poquito más a luz las cosas. Pero antes que nos metamos más en eso de la sal, vamos a ir a la vasija nueva un poquito más. Porque esa vasija nueva, ya hemos dicho que se tiene que hacer una persona moldeada, y eso lo hace Dios. Porque la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, que ha comenzado, es el Espíritu Santo que ha comenzado aquella buena obra. Y la palabra nos muestra que Él lo llevará a perfeccionar. Pero eso también depende de su sometimiento a la palabra de Dios. Depende de mi sometimiento a la palabra de Dios. En nuestra obediencia a Dios y a su Espíritu Santo, bendito sea Dios para siempre. Pues la palabra nos muestra a nosotros en ese proceso de moldearnos. Porque el Señor nos muestra, ¿verdad? Como el alfarero aquel que dice que estaba haciendo aquella en la rueda, estaba dándole la forma y después se tuvo que hacer de nuevo porque no estaba en la forma que aquel alfarero quería. Y Dios dice que así como aquel alfarero hace Dios con nosotros, con sus hijos. ¿Y por qué? Porque cuando hay cosas que están dentro de nuestro corazón, cosas que no le van a servir a Dios para nada, el Señor las tiene que moldear y sacar eso de nosotros y formarnos en aquella vasija nueva que Dios quiere para ser útil en las manos del Señor. Y cuando el Señor nos lleva por ese proceso, nos lleva por un proceso que vamos a ver a qué me refiero. En San Mateo capítulo 3, versículo 8 al 10. Esto es el propósito de ser moldeado en las manos del Dios vivo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hemos venido allá del mundo, todos apestosos del pecado y la maldad, ya medio muertos y cercanos al infierno, pues el Señor nos toma y después el Señor nos cambia y el Señor nos moldea y nos amoldea conforme a su voluntad, llevándonos a esto. Y dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que aquella agua tiene que ser dulce, porque aquella agua se le tiene que regar. Aquella agua que es buena, no es aquella agua que está contaminada o mala, pero aquella agua que es buena, se tiene que regar aquella tierra donde se planta un árbol, que usted y yo somos representados también como un árbol que tiene que dar su fruto. ¿Y qué tipo de fruto? No un fruto malo, un fruto bueno. Y vamos a ver eso. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, ya no de la vieja forma,
de ser ya no del viejo hombre, sino que de la nueva criatura, de la vasija nueva, ya hecha por Dios. Y esa vasija nueva lleva hechos frutos dignos de arrepentimiento. Dice el versículo 9, allí también. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos. Es como decir, porque aquí les estaba hablando Juan el Bautista, les estaba hablando a los judíos y les decía a ellos: lleven frutos dignos de arrepentimiento, pero no penséis dentro de vosotros mismos y digan: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. ¿Y dónde estaba Juan el Bautista bautizando a aquellas vidas por el arrepentimiento de sus pecados? Él estaba bautizando a aquellas vidas en el río Jordán. Bendito sea el Señor. Y usted se acuerda que en aquel río Jordán, cuando ellos cruzaron, el pueblo de Israel cruzó aquel río, y allí pusieron 12 piedras. Por eso es que Juan el Bautista le estaba diciendo: no digan ustedes de que, ¿verdad?, tienen a Abraham su padre, ¿verdad?, porque Dios puede levantar de estas piedras pueblo hacia Dios. ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo que si ellos no quieren arrepentirse, que si ellos no quieren hacer las obras dignas de arrepentimiento, es obtener esos frutos dignos de arrepentimiento, pues Dios tiene poder para levantar a otro en el lugar de ellos. Bendito sea Dios para siempre. Y eso nos habla a nosotros muchas cosas, hermanos, porque para nosotros también el Señor nos dice a nosotros: no nos pongamos confortables en el Evangelio, porque así como Dios nos tuvo misericordia, nos ha dado de su Espíritu, nos ha mantenido en sus caminos, pero así también, si nosotros no queremos seguir adelante, el Señor bien puede levantar a otro en nuestro lugar. Porque no es por gusto que la Biblia nos dice a nosotros que nadie tome tu corona. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué es eso? Porque a otro se le puede ser dado nuestra corona. Y esa corona es la corona de la salvación, la corona de la vida eterna, amados hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. La gloria sea Cristo. Y así es que, mire, estamos hablando de árboles, de frutos, de la agua, de la tierra, y todas estas cosas Dios las usa para mostrarnos a nosotros mismos la obra milagrosa y poderosa que Él ha querido hacer siempre en su pueblo. Bendito sea el Señor. Y allí dice, versículo 10: y ya también dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Miren cómo Juan el Bautista se va representando unas piedras, que son la gente que está de un corazón de piedra, que ya está afuera, que dice: yo no quiero nada de Dios, yo no creo en Dios, soy ateo. De uno de esos el Señor nos puede convencer y traerlo a los caminos del Señor, refiriéndose a los que tienen un corazón de piedra. Pero ahora Juan el Bautista lo lleva a lo de árboles, y lleva hablándole a la gente, diciéndole que como árboles, dice: ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, miren, es cortado y echado en el fuego. Qué tremendo, hermano. Eso es palabra de Dios. ¿Y qué está hablando ahí el Señor a través de esa palabra? Porque está diciéndonos que tenemos que llevar frutos buenos. No podemos solo llevar cualquier cosa, tiene que ser fruto bueno. ¿Y qué es lo que el Señor está pidiendo? ¿Qué es lo que el Señor está buscando? ¿Cuál es el proceso, el punto del ser amoldeado para ser una vasija nueva? Bueno, es para que ya después, siendo una vasija nueva, es decir, viviendo en una obediencia a la palabra del Señor, el Señor después empezará poco a poco a depositar algo allí. Y vimos allá con Eliseo que él puso aquella sal en aquello. Bendito sea el Señor. Y cuando él puso aquella sal, y nosotros ya hemos visto, allá dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero también nos advierte y nos dice que no lo queremos desvanecer
dañado en esa forma de que ya la sal ha perdido su sabor. Que nos guardemos para que podemos ser ya una vasija nueva, podemos ser de aquellos cristianos que dicen, bueno, yo guardo la palabra del Señor, también yo aborrezco el pecado, también, ¿verdad? Y guardamos todas aquellas cosas, pero hay algo, que si aquella sal que está en nosotros se queda sin sabor, amados hermanos, eso es de peligro, porque después la palabra nos dijo a nosotros que de qué sirve aquella sal si ya no sirve para nada, porque ya no hay sabor ahí. Bendito sea el Señor. ¿Estamos entendiendo eso, hermanos? Aunque muchas palabras podamos tener, aunque podamos decir que estamos en la doctrina de Cristo, pero si ya no hay aquella sal que el Señor deposita y el Señor quiere seguir depositando más sal, y ya vamos a ver lo que aquello es, pues dice que ya si de nada sirve, sino que es bueno solo para echarlo fuera y que la gente ya se para encima de ellos caminando por la calle, porque ya ahí queda. Eso es tremendo, amados hermanos. Pero que Dios nos ayude a no ser de esos. Pero el Señor nos dice a nosotros que llevemos fruto bueno, digno de arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros vemos cuáles son aquellos frutos buenos, pues eso es bien fácil. Gálatas capítulo 5, del versículo 22 al 25. Usted ve que cuando Dios empieza a moldear una vida, el mismo Espíritu de Dios que mora en uno va a ir produciendo en uno aquellos frutos dignos de arrepentimiento, aquel fruto del Espíritu que dice la palabra, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, es decir, que no lo señala la Biblia a decir que es pecado. No lo señala la ley de Moisés el decir eso es pecado, porque no hay pecado encontrado en el fruto del Espíritu. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que usted y yo podemos movernos en el fruto del Espíritu en cuanta abundancia usted pueda, en cuanto el Señor le dé. Bendito sea el Señor. ¿Y sabe qué más el Señor le da? Aquella sal que Él deposita en usted y yo para movernos en aquel fruto del Espíritu que es agradable. Y esa sal, amados hermanos, viene a ser aquella gracia que el Señor da para que cuando usted y yo obedezcamos al Señor y nos movamos en el fruto del Espíritu, llevando frutos buenos y no malos, porque lo malo es de la vieja naturaleza, del viejo hombre, de la vasija vieja, de aquel fruto que da fruto, de aquel árbol que da frutos malos, de aquel, ¿cómo le puedo decir? De aquel río que da ¿verdad? Si estamos usando todos los ejemplos, de aquel río que da esa amargura, o de aquella tierra que es, ¿verdad?, que no es fértil. Estamos entendiendo todo eso, hermanos. Todo eso tiene que ver con el cristiano que ama a Dios y busca hacer la voluntad de Dios, caminando en el Espíritu, obedeciendo al Señor y llevando mucho fruto bueno en el Espíritu Santo. De este fruto bueno que Dios lo llena con gracia, le da aquella sal para hacerlo con gracia y aquella sabiduría que encontramos en la palabra de Dios. Y eso no podemos dejar que perdamos aquello. Bendito sea Dios. Dice, vamos a seguir leyendo el versículo 24 hasta el 25. Y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Mire, han crucificado la carne, en otras palabras, y con sus pasiones y deseos. Así que esos cristianos que ahora están en el Espíritu ya no están dando malos frutos si fueran un árbol, ¿verdad? De aquel fruto que uno puede agarrar de un árbol y dice, ay, mire qué bonito se mira, lo prueba y le sale un gusano y se pruebe todo, ay, qué, ¿verdad? Ya no somos de aquellos. O si somos una tierra, ya no somos infértiles, sino que somos fértiles, producimos. ¿Y qué se produce? Almas nuevas que llegan al Evangelio. ¿Qué más se produce? Que se está viviendo la palabra del Señor. ¿Qué más se produce? Porque se produce en aquella tierra frondosa y verde.
Bendito sea el Señor. ¿Y qué más vemos? Que cuando habla aquella persona, habla con aquella gracia, habla con aquella dulzura que el Señor le da. Bendito sea el Señor, que ya no habla con aquellas palabras pesadas, malas palabras, que eso es del viejo hombre, hermanos. Porque ya el que tiene el fruto del Espíritu se mueve en el Espíritu, y el Espíritu le da gracia y esa unción y esa sabiduría para moverse en el Señor. Alabado sea su nombre. Y así el Señor, ¿verdad? Eso todo lo deposita en aquella vasija nueva, no en una vasija vieja, en una vasija nueva. Bendito sea el Señor para siempre. Estamos, hermanos, haciendo más tiempo de búsqueda, para aprovechar el tiempo que tenemos para buscar a Dios en unidad. Por eso están los ayunos durante la semana. Por eso estamos viendo levantar el programa de la vigilia cada fin de mes. Pero no solo es en lo de la congregación, hermanos, es en lo personal también. Porque acuérdese que tenemos esa responsabilidad no solo congregacionalmente, sino que también delante de Dios como individuales. A no perder esa comunión, ese contacto con el Señor, a no olvidar, olvidar de ir a hablarle a una persona de Cristo, porque para eso el Señor ha estado moldeando conforme a su palabra nuestras vidas. Por eso es que el Señor ha depositado de su Espíritu Santo dentro de nosotros. Por eso es que el Señor nos lleva a dar mucho fruto bueno, de aquellos frutos del Espíritu Santo de Dios, para que cuando el Señor nos dé de esa gracia, de esa unción, que podamos hablar a otras vidas, y que aquellas tierras, aquellas aguas de esa multitud de personas, y aquellas tierras que están, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra? Que ya se me fue. Aquella tierra que no produce, que está estéril. Y aquellas aguas contaminadas, que si nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que escuchamos de gente que está allá en el mundo? Escuchamos cosas negativas, escuchamos cosas que lo traen abajo a uno, cosas que no son buenas, pero nosotros somos la sal. Nos has dado sal el Señor a nosotros. Y dice, la palabra nos enseña que cuando nosotros vamos a llevar ese evangelio poderoso en Cristo Jesús, pues Dios sanará aquellas vidas. Dios ayudará para que esas vidas produzcan, para que aquellas vidas se sanen, para que aquellas vidas vengan a los pies de Cristo, para que aquellas vidas entren al reino de los cielos. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que todas estas cosas son para ejemplo para nosotros, hermanos, en la obra milagrosa y poderosa que Dios puede hacer en usted y yo. Pero tenemos que dejar que el Señor, como aquel barro en sus manos, que el alfarero nos moldee y nos use. ¿Y sabe qué, hermanos? En esa parte de moldear hay sufrimiento, hay persecución. No todo es alegría en esos momentos. Sí, la palabra del Señor nos manda a que nos gocemos en la prueba, en las tribulaciones. Pero sí, hermanos, cuando uno lo está viviendo, hay momentos difíciles, decisiones que se tienen que hacer, donde ponemos a Dios primero, donde a veces tenemos que sufrir por la causa de Cristo, pero al final de todo, galardón tenemos en gloria, donde está mi Jesús, mi Rey. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se queda con nada, Él recompensa. Así como la recompensa de lo que hace el pecado es muerte, la recompensa de lo que hace Dios es vida, y vida en abundancia. Aleluya. Gloria sea al Señor para siempre, hermanos. Vamos a ponernos de pie y darle gloria al Señor por su palabra que hemos podido escuchar en esta tarde. Aleluya.